Compatriotas, me dirijo a ustedes hoy para informarles dónde estamos en el manejo de la crisis fiscal que nos dejaron y que aún enfrenta nuestro país. Ayer firmé la orden ejecutiva que autoriza una moratoria temporera en el pago de la cantidad parcial de la deuda de 422 millones de las notas del Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico. Dicha deuda debía pagarse hoy, 1 de mayo. La decisión de no pagar ha sido una decisión muy difícil y la cual francamente hubiese preferido no tomar. Pero los que tomaron y gastaron esos préstamos no dejaron fuente de repago. Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia en vista de que el Congreso no ha actuado. Una de esas medidas es poner en vigor la Ley 21, la Ley de Moratorias. El propósito de esta ley es proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente, mientras Puerto Rico continúa luchando para superar la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado en su historia. Estoy actuando conforme a nuestras leyes al emitir esta orden ejecutiva. Quiero reiterar cuán doloroso ha sido tener que tomar esta decisión. Yo hubiera preferido contar con un marco legal que nos permitiera cumplir con todas nuestras obligaciones, incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores con nuestros acreedores. Pero al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir y elegí. Decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo. Veamos cuál es la realidad de nuestro país que heredé. La mayoría de nuestros niños, como sabes, reciben la educación en las escuelas públicas. La mitad de nuestra población recibe su cubierta de servicios médicos del gobierno, incluyendo las medicinas recetadas que necesitan para sobrevivir. El gobierno de Puerto Rico es el único proveedor de cuidado médico supraterciario. No podemos cerrar el centro médico. Es la única instalación de salud que actualmente provee servicios a los pacientes con traumas múltiples. La situación es tan difícil que a duras penas podemos proveer los servicios que nuestros estudiantes de educación especial necesitan desesperadamente. Nuestros recursos económicos están tan comprometidos que estamos luchando para poder pagar la gasolina que necesitan las patrullas de nuestros policías y los camiones de nuestros bomberos. A este punto, sencillamente no tenemos dinero suficiente para pagar todos esos servicios y a la vez pagarle también a nuestros acreedores. Tanto el Congreso como los acreedores son plenamente conscientes de esta situación. Ellos la saben y la conocen. Saben que solo un proceso de reestructuración aprobado por el Congreso o un acuerdo justo con la vasta mayoría de nuestros acreedores sería la solución. Son conscientes, pero hasta el momento no han tomado acción. Y la crisis cada día se hace más profunda. Hace casi un año fui claro al anunciar que Puerto Rico no podía pagar su deuda de 70,000 millones sin una reestructuración y la intervención del Congreso. Como parte de los esfuerzos que hemos llevado a cabo para evitar una crisis humanitaria, he viajado en repetidas ocasiones a Washington para expresar la urgencia con la que este asunto se debe tratar. He testificado ante el Congreso en varias ocasiones. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jacob Lew, también ha explicado repetidas veces los peligros que encierra esta crisis y además ha manifestado que ya Puerto Rico ha hecho su parte, que ya hemos hecho lo que nos toca. Le hemos pedido al Congreso una y otra vez que nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas. No queremos un rescate financiero ni nos han ofrecido un rescate financiero. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de los Estados Unidos. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable.
Un borrador de proyecto que permitiría el proceso de reestructuración ya fue presentado ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal. Sin embargo, hasta el momento, enfrenta resistencia a causa de las divisiones internas, partidistas e ideológicas de la Cámara Federal. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas necesitan que el presidente de la Cámara Federal, Paul Ryan, ejerza su liderato y cumpla su palabra. No podemos esperar más. Necesitamos ese mecanismo legal de reestructuración ya. Somos plenamente conscientes de que los opositores del pueblo de Puerto Rico son poderosos. Ellos han lanzado en los Estados Unidos y en Puerto Rico una campaña brutal de discrimen racial contra ti y contra mí, contra los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Han convencido a algunos congresistas de que lo que Puerto Rico necesita, de que lo que nuestra gente necesita, no es un proceso justo de reestructuración, sino un castigo colectivo. Eso es lo que promueven. En una acción de pura codicia, algunos de los llamados fondos buitres y sus cabilderos quieren privar a Puerto Rico de tener acceso a herramientas legales para reestructurar su deuda. Es lo mismo que ocurrió cuando triunfaron hace 30 años al excluir a Puerto Rico del uso del capítulo 9 del Código de Quiebra Federal. Si el Congreso falla en autorizar un mecanismo para reestructurar nuestras deudas, anticipo que la crisis será peor. Esta ayuda tiene que venir acompañada de un respeto del Congreso al gobierno propio de los puertorriqueños. El derecho al gobierno propio le pertenece a la gente, le pertenece al pueblo, en este caso, al de Puerto Rico. Sería una vergüenza pública que los Estados Unidos tuvieran que admitir ante la comunidad de naciones del mundo que mientras se va a la guerra en la defensa de la democracia en tierras extranjeras, se la deniega a los puertorriqueños en su propio patio. Le daría la bienvenida a una junta de supervisión fiscal que asistiera al gobierno de Puerto Rico en el proceso de balancear sus presupuestos y mejorar su disciplina fiscal para que los errores que cometieron gobernadores del pasado no los cometan otra vez gobernadores del futuro. Pero nos oponemos firmemente a una junta de control fiscal con funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu gobierno, decidiendo cómo se gasta tu dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, de enmendar o de derogar nuestras leyes a su antojo y sin ninguna responsabilidad de rendirte cuentas a ti. Nuestros lazos con los Estados Unidos están basados en la ciudadanía común y en que estamos firmemente comprometidos con la justicia, la democracia y la libertad. Si el Congreso actúa de manera distinta, estaría restableciendo el poder colonial sobre Puerto Rico y eso abriría una caja de Pandora con consecuencias sumamente peligrosas. Ya estamos en una crisis fiscal, económica y humanitaria. No necesitamos agregar ahora también una crisis política. La vasta mayoría de los puertorriqueños hemos sido fieles ciudadanos americanos. Compartimos los mismos valores de justicia y libertad para todos. Hemos derramado nuestra sangre en innumerables conflictos de los Estados Unidos. Durante la primera mitad del siglo XX servimos en unidades segregadas, enfrentando el odio y el discrimen. Y sin embargo, fueron nuestros soldados los que sacaban valientemente la cara tantas veces. Fueron nuestros soldados, los del Regimiento 65 de Infantería, quienes enfrentando un ejército enemigo numeroso, con más combatientes, bajo condiciones de frío extremo, liberaron gallardamente a miles de infantes de marina de los Estados Unidos que habían sido emboscados en la frontera de China con Corea del Norte. Lo hicieron porque creen en los principios americanos de libertad y justicia para todos. Ahora le toca el turno a los Estados Unidos de demostrar que ese compromiso que nosotros hemos demostrado con nuestra sangre es mutuo. Nuestra fe sigue siendo grande. Seguiré trabajando para negociar con nuestros acreedores. Ese es mi compromiso contigo. Pero lo que nunca voy a hacer es poner en peligro tu vida y la seguridad de nuestra gente.
tú eres y seguirás siendo mi prioridad. Hasta que volvamos a la normalidad, utilizaré todos los recursos que tenga disponibles, por limitados que sean, para satisfacer tus necesidades. Muchas gracias y que Dios te bendiga.